Un tema que ha indignado a la ciudadanía en las últimas horas, tras conocerse la denuncia hecha pública por una madre y que posteriormente tuvo una derivación en lo penal con la intervención de un agente fiscal. Hablamos del caso de una niñera de 19 años que fue sorprendida a través de cámaras de seguridad maltratando a una bebé de tan solo 1 año 4 meses. Esta mujer, la de 19 años, la niñera, ya fue imputada por el Ministerio Público por el hecho punible de maltrato infantil. Sergio Valdejo, los detalles, adelante. Así es, muchas gracias. Y fíjense bien en los videos que vamos a mostrarles con relación a Blanca Núñez, esta niñera de 19 años proveniente de San Pedro, de cómo el 28 de noviembre, la semana pasada nada más, se podía captar estas imágenes en la habitación, cómo Blanca trata a esta pequeña de 1 año 4 meses. Vean, por un momento dado les lanza también zapatillas u otros objetos como juguetes por la cabeza, según denunciaron también los familiares. Y vean cómo Blanca desatiende a esta niña y también otro tipo de maltratos psicológicos y también de amenazas, de advertencias si es que la niña, por supuesto, no tenía un buen comportamiento. Esto desde luego alertó, teniendo en cuenta las advertencias que sugerían de poder revisar estos videos, teniendo en cuenta que varias habitaciones de esta casa cuentan con las imágenes de circuito cerrado para hacer un seguimiento de cómo Blanca trataba a la pequeña en diversos lugares, no solamente en esta habitación, sino que también en la sala, cuando la niña de manera traviesa subía a las mesas o tocaba objetos, teniendo en cuenta su edad, y cómo Blanca en varios momentos también le dejaba a la niña sola, durmiendo en una habitación con aire acondicionado, o también le desatendía y se encargaba solamente de su teléfono celular, se fijaba más en eso, según dijo la tía de la menor. También esto provocó que la mamá, Sonia Martínez, hiciera la denuncia a la comisaría 10ª de la ciudad de Roque Alonso y se proceda a la detención de Blanca Núñez, quien actualmente se encuentra recluida y posiblemente vaya hasta la cárcel del Buen Pastor. Hasta el momento continúa recluida en la comisaría de mujeres de la ciudad de Ñemby. Como verán en las imágenes, hay varios momentos en que la pequeña es maltratada y Blanca ya fue imputada por maltrato en niños hace cuestión de horas nada más y está recluida. Vamos a escuchar la versión de Blanca con relación a esta detención. Según ella dice, desconoce el motivo porque dice que se llevaba bien con los familiares, hablamos con los padres y le sorprende y no entiende por qué está hoy día detenida. Escuchemos a Blanca. Tengo sábado en las 7 de la mañana, puanja, ojonema la policía, se vuelve comisaría, pasando y cuaimba. Dice que de maltratar a la mitad, no dice la comisaría, pero nunca nos acompaña a la mitad. Oye, ya vamos a la video por todos lados, pero se nunca nos mueve a la mitad y por donde coño me y moreto. Ay, tirarse si oreo pesando ir a jugar, oreo pesando ir a jugar un día. Hoy y con tipo y la mina juguetes está ahora siempre lo jugaba pues. ¿Más cabezuda era la criatura o más? ¿Por qué? No, igual hay formaletería, pero ahora siempre voy a ir a jugar un día. Se haré como derecho a cobrar un aguinaldo mía. Se la se tuvo en moriajú entero veas se ayudan más ayudan más se tuvo veas ayuda yesha. Llegamos hasta la casa de la pequeña de 1 año 4 meses. Como verán en los videos, en varios momentos sufría este maltrato psicológico en varias ocasiones porque hasta el momento no se constató ningún golpe o moretones en el cuerpo. Con relación a los familiares que dicen en la denuncia, a ellos les sorprende bastante, teniendo en cuenta que hace 9 meses está trabajando Blanca, o estaba trabajando en esta casa al cuidado de la bebé que ya está creciendo, pero los videos son recientes, hablamos de hace unas semanas atrás básicamente. Según dijo la tía Diana Martínez, ella era una más de la casa, una más de la familia, iba a todas partes, pero son 6 horas lo que se quedaba luego del mediodía cuando la mamá de la niña trabaja en un local comercial, en la que se quedaba ella al cuidado de la niña. También otro dato importante es que la pequeña ya tenía en las últimas semanas mucho temor a cualquier movimiento o gesto de que le iban a pegar, es por eso que ya estaba prácticamente traumada, según dijo la tía. Vamos a escuchar detalles del comportamiento de Blanca con la menor. Me trataba bien, siempre cariñito de aquí y allá, y yo tenía contacto con ella porque le pedía fotos
Yo le mandaba audio, así cariñitos a mi sobrinita y estábamos siempre en contacto. Y cámaras hay por todos lados. Y sabiendo eso, ella igual se le fue de las manos. Y hoy justamente hizo un gesto, porque mi hermana tuvo que hacer sus cosas hoy y yo estaba en el negocio. No estoy acá con ella, estoy en el negocio ayudándole ahí. Y vine, le alcé, nos sentamos en el sofá y yo levanté, hice un gesto así como para acomodarme. Y ella, ¿sabes? Hizo que me sorprendió a mí, hizo ese gesto que como que vos le estás amagando para pegarle. Porque en los videos ustedes se fijan y ella cada rato le amenaza y levanta la manito. Me comentó mi hermana que algo raro pasaba porque creo que le invitaron para ir a la iglesia justamente el viernes. Sí, el viernes. Y hizo un gesto que ella no quería asistir. Y mi hermana le dijo, bueno, si no te quieres ir, quédate nomás. Y eso es como le levantó la antenita a los dos. Y desde ahí no se quería ir. Quería quedarse, seguro que por no sé qué motivo, ¿verdad? Y se quedaron y vinieron. Yo vine con mi hermana esa noche, era a las 12 de la noche. Y yo me fui a dormir con mi sobrinito y mi hermana vino con el marido y estuvieron mirando los videos. Y de ahí empezaron a registrar más y más todavía. Ella era astuta, que cuando nadie estaba, ella levantaba la voz, le gritaba frente de ellos, pero no le levantaba la mano. Le encerraba, dice que le encerraba en la pieza. Bueno, yo viví en el fondo, estuve un tiempo porque tenía a mi papá enfermo. Y yo las veces que venía a estos lados, le veía a ella durmiendo. Ella prende el aire y le da palmaditas como para que la bebé duerma y duerma y duerma. Mucho más le sorprende a los familiares el comportamiento de Blanca, teniendo en cuenta de que apostaban todo con ella en cuanto a darle los conforts acá, porque solamente se dedicaba a cuidarle a la niña y no a otros quehaceres de la casa, como la cocina o la limpieza. Y también estuvo a punto ya el año que viene de entrar a estudiar en la facultad, teniendo en cuenta que su deseo era estudiar kinesiología, pero ahora se vino todo abajo con esta denuncia y Blanca queda fuera luego de evidenciarse este maltrato con la niña. Que según dijeron los familiares, frente a ella, por lo menos frente a los familiares, simulaba muy bien el trato con la pequeña, pero cuando no estaba ella, todo se complicaba y como verán en las imágenes, se producía este maltrato, no solamente físico con el lanzamiento de objetos hacia su cuerpo, sino que también psicológico. Así que es lo que podemos informar aquí desde la ciudad de Mariano Roque Alonso. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Sergio, y nada más para...